Sí, venimos tres. Entonces, ahorita en nuestro salón está otro. Muchas gracias, Isra. Muchachos, ya. Bueno, muchísimas gracias. Ok, y ya empezamos, ¿verdad? ¿Ya puedo? ¿Ya empiezo así? Vale. Buenos días. Estamos dando inicio al segundo día de trabajo en el 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales. Le doy la bienvenida a nuestros ponentes, Isaías, y sobre todo también agradezco la participación del doctor Hugo Hernández Gamboa, quien nos estará acompañando en esta sesión para los comentarios de esta dinámica. Les invito a todas las juventudes que estén interesadas en temáticas relacionadas a los estudios electorales, pues que revisen la estrategia de las nuevas generaciones para que puedan postular y puedan participar. Les presento rápidamente a Isaías. Él es licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa y actualmente es estudiante del posgrado en Estudios Sociales con línea en Procesos Políticos, y hoy nos viene a presentar este texto denominado La relación Crimen Organizado y Gobierno en México 2006-2018. Adelante, Isaías. Tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos más o menos, ¿sí? Hola, muy buenos días. Bueno, como ya se mencionó, el tema que vengo a presentar el día de hoy es la relación crimen organizado y gobierno en México 2006-2018. Trato de abordar estos dos periodos, realmente dos sexenios, porque es cuando tenemos un aumento vistoso acerca del crimen organizado y el gobierno de México. Si me pueden acompañar con la segunda diapositiva, por favor. Bueno, de manera de introducción, me parece que es importante reconocer que justamente para la ciencia política en los últimos años el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en puntos importantes que deben de tomar relevancia porque son problemas que realmente que acomplejan a la sociedad, que la afectan directamente a los ciudadanos, al desarrollo de la seguridad, economía, turismo y un desarrollo social, diferentes materias, diferentes ámbitos, y es así que esto ocasiona que las instituciones, los gobiernos, los políticos y los partidos políticos pues estén a una baja en la confianza, como lo podemos ver a día de hoy. Realmente amenaza la estabilidad del sistema político mexicano y el desarrollo, ¿no? Aunado al creciente desarrollo de violencia que es de manera desmedida. Acompáñame con la siguiente. Como primer punto traigo a colación tres conceptos, me parece importante para desarrollar, que es el de Estado, seguridad y el de crimen. Justamente como mencionaba Bobbio, pues, el Estado entendido como un ordenamiento político de una comunidad nace de una disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco, la formación de comunidades más amplias derivadas de la unión de muchos grupos familiares por razones de sobrevivencia, ¿no? Para eso tenemos un Estado que regule, en lugar de tener este Estado con el que vivíamos anteriormente, el Estado ayuda a mantener una regulación en el desarrollo de la sociedad y en el trato de las personas de una u otra forma, ¿no? Existen leyes, existen derechos y cada persona tiene que cumplir distintas reglas para poder también recibir los beneficios que le otorga el Estado. Ahora paso con el de la seguridad nacional, que lo retomo de Santos, que menciona que será definida como una construcción de los actores sociales, por tanto, identificará las bases del compromiso con la obediencia al orden social y a la ley justa, ¿no? Es importante mantener que la seguridad nacional es uno de los puntos importantes para cualquier gobierno y regularmente los podemos analizar en los planes de desarrollo nacional de cada sexenio, porque son un vital para el desarrollo de cómo es que va a llevar una gobernabilidad este gobierno o cómo es que va a ir trabajando en uno de los problemas o en uno de los diversos problemas que tanto queja la ciudadanía. Al final, tengo lo que es el crimen organizado, que es también una forma en la que se agrupan los criminales. Estos llevan una estructura, no es solo
que lo hagan de una manera libre, podamos decir. Estos ya tienen una preparación más completa para poder desarrollar diversos crímenes, atentados y diversos problemas que le ocasionan a la ciudadanía. Es ahí que encontramos que podrían ser delitos contra la salud, como el narcotráfico, el lavado de dinero, trata de personas o el secuestro. ¿Me acompañas con la siguiente? Me tomé el tiempo de realizar un cuadro con lo que es el crimen. Tenemos lo que es el crimen común, que encontramos y podemos denominar lo que son los rateros, y estos van de asaltos y en algunos casos secuestros. Ahí es donde toco en el punto que es a lo que lleva esta parte de investigación, que es el crimen organizado, los narcotraficantes que tienen tareas muy puntuales, ¿no? Tráfico de personas, drogas y armas, corrupción por parte de las autoridades, secuestro, venta de droga y armas. Tenemos también grupos armados, que son los guerrilleros que empuñan armas como protesta en contra de sus opresores, y al final tenemos al terrorismo, atentado que ya pueden estar relacionados el crimen organizado y el terrorismo, y es importante que se clasifiquen también de estas maneras, porque realmente son tareas muy puntuales la que realizan. No podemos encasillar al crimen como un todo, porque tiene sus propias ramas y tiene su propio balance. Tenemos algunas estrategias por parte del gobierno mexicano que ha empleado en anteriores sexenios, todavía a día de hoy, que son los programas sociales, ¿no? Que fácilmente busca entrar en materia de combatir la pobreza, ¿no? Pero realmente los programas sociales no podríamos argumentar que es la lucha contra la pobreza los artífices del crimen organizado. Estos van más allá, son personas preparadas, ¿no? Casos en Veracruz, en Guerrero, muchos grupos delictivos realmente hasta venían de personas con entrenamiento militar por parte del ejército que renunciaban o perdían su trabajo. Entonces, ahí es donde podemos desarrollar que estas operaciones son de una manera más planificada y tácticamente van más allá de lo que se busca, a lo mejor con un crimen común que podría ser robar una leche o robar algo para comer, a diferencia de que ya emplear un secuestro, tener en la mira a ciertos gobernantes, hacer corrupción, negociar con las autoridades en busca de un beneficio o de una zona para gobernar un territorio, ¿no? Ahora sí, compañero, con la siguiente. En el punto 2 tengo lo que es el narcotráfico, el desarrollo en un contexto como más o menos histórico, por decirlo de una manera, y bueno, sabemos que el problema que aqueja a México desde hace mucho tiempo es el narcotráfico, el crimen organizado y el estallido de los grandes cárteles y líderes, ¿no? Justamente estamos en una ciudad que anteriormente era y es conocida por el desarrollo de los cárteles. Sin embargo, en México fue creciendo a mayor medida que los mayores capos, justamente los que quiere ahora Estados Unidos, son los líderes que estaban en México, ¿no? El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada. Y esto quiere decir que entra ahí un apartado que recuerdo que leí en el texto de Crimen Organizado, Historia en México, que mencionaban justamente que en México inicialmente los opioides empiezan a tener una gran importancia y hay una disyuntiva con Estados Unidos que marca un parámetro para que las personas tengan una del crimen organizado o del tráfico de drogas como una oportunidad de negocio, porque 6 años antes de que se penalicen o se prohíban las drogas en México, lo hacen en Estados Unidos. Esto quiere decir que en México se trabajaba el tráfico de drogas de manera libre, no había ningún castigo y el único problema que tenían era realmente traficarlo, ¿no? Posteriormente a esto, ya lo trafican, ahora sí se penaliza en México, se vuelve un delito y empieza ahí un problema. Después de todo esto, entendemos que en 2006, con la llegada del PAN, bueno, con la segunda presidencia del PAN con Felipe Calderón, pues marca un después, antes y un después. Realmente su estrategia de seguridad fue guerra contra el narco, fue una disputa directa que llevaba la confrontación entre el crimen organizado y el Estado. Y dio como resultado, como ya lo tenemos en una estrategia fallida, mal empleada, no bien
daba y con varias cuestiones que posteriormente nos vamos dando cuenta que el mismo crimen organizado ya se encontraba dentro del gobierno, ¿no? Como es el caso de, si bien no podemos asegurar porque no tenemos esa información, que Felipe Calderón, el presidente, tenía noción de esto, es un problema real que un funcionario de alto calibre en materia de seguridad esté relacionado, es importante y es cosa de marcarlo. Posteriormente, el sucesor de Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto, decidió emprender una acción completamente y llevó a la creación de una policía civil que se encargara de la seguridad y dejando a un lado a lo que Calderón les había dado un tanto poder al ejército que se encargara de esta situación. Vamos con la siguiente. Justamente Stanley Pimentel nos menciona que bajo el gobierno del PRI las autoridades todo el territorio nacional pues bajo su poder realmente no tenían un problema tan grande con el narcotráfico, pues esperaba que los criminales pudieran negociar con el gobierno, pagaran y obedecieran a las autoridades y cuando se convertían en un riesgo o ya no producían, se les encarcelaba o aniquilaba. Esto derivado también a una unanimidad del partido fuerte, del partido hegemónico que existía. Con la apertura democrática empieza a haber un poco de problemas. En primera también los narcotraficantes se vuelven muy poderosos y el sistema político se vuelve más plural. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente se tiene ya no que negociar con un solo partido, ya no se tiene que negociar con un gobierno, ¿no? Las estructuras locales, donde más hay alternancia, empiezan a negociar con uno, con otro, en los estatales empiezan también a crecer, los estados empiezan a cambiar de gobierno, se empieza a ganar territorio el PAN, en la Ciudad de México el PRD, que realmente en la Ciudad de México pues sí existe el crimen organizado, pero no habían entrado a profundidad los cárteles como en estados en Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Michoacán. Esto entonces llevó a que los traficantes, el crimen organizado, se volviera más violento y en lugar de querer hacer volvió agresivo contra el Estado y contra la sociedad misma. La guerra, pues en México, durante la mitad de los años 90, tuvo un promedio de 50 muertes anuales en combate del ejército contra el narco. Para 2006, la guerra entre los cárteles se había vuelto un problema intenso, alcanzando hasta las 1.281 muertes anuales en combate. Esto quiere decir que empezó el gobierno de Calderón con el problema en un punto de ebullición, podríamos decirlo, y tenía que estallar. Y su primera respuesta fue la confrontación directa. Bueno, con la siguiente. Me permito también a realizar un cuadro donde encuentro las estructuras de nivel federal, nivel estatal y nivel municipal, donde encontramos a los poderes y también encontramos a las Procuradurías Generales, ¿no? La Procuraduría General de la República, la Delegación Estatal de la PGR, los procuradores estatales, los procuradores federales del Estado, el sistema penitenciario, la Policía Judicial Estatal, el Ministerio Público. Y esto quiere decir, lo traigo a colación, porque desde el nivel municipal, empieza en la Policía Municipal, es como se va escalando realmente. Un cártel se vuelve fuerte cuando empieza a tener control bajo un gobierno local y empieza a llamar la atención de los diferentes entornos, ¿no? El gobierno estatal lo voltea a ver y ellos también empiezan a voltear hacia más arriba para poder tener un nivel de protección y estar un paso adelante de las estrategias que se vayan a emplear. Acompáñame con la siguiente. Ahora pongo 3 puntos importantes. Realmente la estrategia de Calderón llevó a un punto de violencia que era gobierno contra cárteles y después se volvió también un problema que había cárteles ahora contra cárteles. Esto quiere decir que el crimen organizado, anteriormente México había tenido conflictos, pero ya no era uno con el que se podía resolver con anterioridad, no había un dato realmente que pudiera, así se puede resolver esto, así tenemos una estrategia, es algo que ya había rebasado las estrategias que se tenían y no se podía erradicar de manera fácil. Afecta pues, diferentes ámbitos y materias del Estado y del sistema político en su desarrollo.
Después tenemos que el saldo de personas, de pérdidas humanas, es mayor a los 70,000. Hubo decenas de casos también a los gobiernos municipales, locales, a las estrategias. No había un control y la guerra la tenía perdida Calderón. Entonces, justamente, como lo mencionaba, en el programa de la Secretaría de Seguridad Pública del 2007 y 2007-2012, se tenía previsto que la estrategia era la confrontación, el ataque directo al crimen organizado. No había estos puntos de negociación, no tenían otra misión más que atacar, y justamente es lo que pues, se vivió todo el sexenio. En este punto le pongo continuidad o discontinuidad al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque si bien cambia todo este punto de vamos a hacer una guerra, ¿no? Y el PAN pierde la presidencia, ahora tenemos al PRI nuevamente como a los diversos problemas, ¿no?, que generó el gobierno de Calderón y el disgusto de la gente. Ahora tenemos el PRI otra vez, y uno de los problemas que recibe de manera puntual, que heredó el gobierno panista, es el crimen organizado. Y ahora tenemos que una de las principales diferencias, y bueno, en dos aspectos importantes, es que el Plan Nacional de Desarrollo menciona la seguridad nacional, señala que se debe fortalecer el pacto social y la confianza en el gobierno para reducir la inseguridad. Me parece que es algo muy tonto, pero buscaba legitimarse Enrique Peña Nieto, y mencionar que entre más confianza tenga el gobierno, menos crimen organizado iba a haber, es un poco burdo, pero es lo que plantea, y cambia, eso sí, realmente la estrategia de una confrontación o ataque directo. Después pone que la erradicación de los militares en la lucha contra el crimen organizado, esta debía ser nada más para puntos estratégicos de los militares, ¿no? Ayuda humanitaria, realmente funciones que tenían que cumplir, no el ataque contra los cárteles y pues diferentes problemas que se tenían. La Gendarmería Nacional fue empleada para el 2015 como la policía que quería tener Enrique Peña Nieto en la confrontación contra el narcotráfico. Sin embargo, realmente se conformó de exmilitares, terminó siendo un apartado de los militares que no tuvo ningún éxito, y para 2018 terminó desapareciendo. La pacificación del país plantea como respuesta entonces Enrique Peña Nieto después del gobierno de Calderón, pero tenemos algo muy curioso, ¿no? Y es lo que mencionaba: si se va a combatir al crimen organizado, es importante que tus estructuras sean fuertes y que no sean débiles, que no puedan caer ante cualquier acto de corrupción. Tenemos al general Cienfuegos culpados por vínculos de narcotráfico en Estados Unidos, una persona muy allegada a Enrique Peña Nieto en su confianza, y volvemos a esto, tenemos a García Luna, y ahora tenemos a un general militar de todo el gobierno, de todos los militares, en un problema de vínculos. Si bien fue absuelto muy curiosamente, por un allegamiento de López Obrador, porque pasa en su gobierno, se sabe que los militares van por rangos, no es como por elección, no hacen una elección entre ellos, es por antigüedad, por sus niveles y por sus logros, ¿no? Entonces, si caía uno, tenían que caer los demás, porque volvemos a esto, no tenemos pruebas y no podemos afirmar cosas, pero sí es importante marcar que tenemos casos puntuales donde entonces los altos funcionarios en nuestro país tienen contacto y tienen que negociar con el crimen organizado, y esto lleva a que estén un paso adelante de las estrategias que emplean. Acompáñame. La guerra implementada en 2006, siendo pues todo un fracaso, aumentó la violencia, y es uno de los problemas que realmente tenemos, que han arrastrado no solo el gobierno de Peña Nieto. Andrés Manuel tuvo un problema que, si bien, como mencionaba, ¿no?, él tenía otros datos, es muy importante marcar que los índices están. Tenemos que hoy en día que se infiltra organizado en los gobiernos locales y van ascendiendo
Entonces tenemos que el trabajo contra el crimen organizado, el narcotráfico, lleve a un fracaso una y otra vez. Tenemos uno y otro fracaso y esto termina afectando a realmente todo el contexto que entendemos una democracia, ¿no? Un país democrático. Se está perdiendo la confianza en las instituciones porque se sabe que pueden estar infiltradas por diversos, no solo por el crimen organizado, ¿no? Sino los mismos actos de corrupción llevan a negociaciones directas con ellos. Tenemos a los políticos, que la gente también no actúa con ellos, y me parece que es importante ahí marcar esta situación en general a todo. Sin más que decir, me parece que con esto ya termino. Bueno, pongo las referencias bibliográficas y sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Isaías, por este texto de relación con el crimen organizado y el gobierno. Vamos a dar el uso al doctor Hugo Hernández Gamboa para que nos emita algunas de ellos, parte de su retroalimentación. Y bueno, podemos aprovechar un poquito para que yo también te pueda emitir algunos comentarios, porque la temática me pareció súper relevante. Entonces, felicidades de entrada. Gracias. Sí, en principio, pues muchas felicidades por tu trabajo. Sin duda es un tema relevante y que necesita todavía ser muy discutido, ¿no? Aunque estamos hablando de un periodo, pues ya desde el 2006, que ya está cerca de 20 años, pues quizás no se ha discutido esta relación que se tiene entre el gobierno y el crimen organizado, o no desde estos enfoques políticos, ¿no? Y ahí es donde quisiera llevar mi primer comentario, y a lo mejor, pues si no lo puedes responder, estaría muy bien. ¿Cómo es que relacionas esta parte del gobierno y el crimen organizado con los estudios electorales, ¿no? ¿Qué relación encuentras? ¿Hay un sometimiento? ¿Hay una cooptación? No sé, que tú nos puedas explicar cómo es que has visto esto, ¿no? Después, pues si bien nos hablas del crimen organizado, en algún momento pareciera ser que tomas de manera indistinta el hablar de esto, del crimen organizado y del narcotráfico, ¿no? Hay que diferenciar de manera muy clara qué tipo de crimen organizado nos estamos refiriendo, con qué actores, tanto estatales como no estatales, ¿no? Dependiendo del crimen o el tipo de crimen organizado, eso nos va a llevar a identificar las características de los actores que en él participan. En este mismo sentido de concreción, ¿no? También valdría la pena que hagas una delimitación territorial. Si bien haces una delimitación temporal del 2006 al 2018, parece que tu delimitación territorial es ambigua, ¿no? Es todo México y no necesariamente eso así funciona. No es lo mismo el crimen organizado o el narcotráfico en el norte del país que en el occidente, que en el sur, ¿no? Y creo que vale la pena que te centres en un territorio en específico. Hay un caso que es el que señalas, que es el de García Luna, ¿no? Y me parece muy interesante. Creo que han surgido muy buenas investigaciones en estos últimos 2 años de esta relación que se tenía entre García Luna y el crimen organizado, ¿no? Pues yo te recomendaría que, si ese es el caso, que te centres ahí, ¿no? Porque si no queda como una parte accesoria. Entonces, yo creo que de ahí puedes extraer muy buen material. Y esto me lleva a mi siguiente comentario también, que es, ¿qué es lo que quieres encontrar? ¿No? O sea, la relación que buscas desarrollar entre el crimen organizado y el Estado va en el sentido de encontrar una suerte de colaboración, o más bien de confrontación,
no sé, de coordinación, de cooptación? ¿Qué tipo de relación es la que te interesa identificar? Porque seguro también que como te vas moviendo en escalas, desde el gobierno federal hasta el gobierno local y después vuelves a transitar pasando por por los gobiernos estatales, seguro que estas relaciones también son diferenciadas. No es lo mismo negociar con el presidente municipal de San Pedro de los Chilitos, ¿no? A negociar con el gobernador de Nuevo León o imponerse, o Jalisco, Sinaloa, etcétera, ¿no? O tener una reunión con los mandos federales, ¿no? Entonces, este tipo de relación también se modifica. Bueno, y finalmente, en algunos momentos también, así como sucede con con el crimen organizado y el narcotráfico, pareciera que cuando hablas del Estado, si bien no señalaste la definición de Bobbio, cuando hablas del Estado, en muchas ocasiones o te refieres solamente a la parte de la figura del Ejecutivo o a los militares, ¿no? Y entonces creo que queda como grandes huecos. Si el interés es solamente estas dos figuras, valdría la pena ser más específico, ¿no? A lo mejor desde el propio título, pero creo que esta especificidad eventualmente te irá ayudando. Hasta aquí dejaría como esta intervención. No sé si tengas la oportunidad de contestarnos. Ojalá que sí. O déjame echarte unos comentaritos, ¿sí? Acá estamos otra vez. Mira, Isaías, mi primera pregunta, así como de pronto, ¿esto forma parte de tu investigación, doctor? ¿La maestría? No, es una parte de mi investigación de licenciatura. Perfecto. Ok, ok, ok. Para entender un poco esta relación, ¿no? O encaminar bien dónde está. También coincido un poco o un bastante con lo que señalaba Hugo. Primero, cuando incluimos la relación con el crimen organizado, y yo lo que pensaba es, en tus conclusiones, bueno, y entonces, ¿cuál es esa relación? ¿No? Hugo decía, bueno, de sometimiento, de cooptación, de dependencia, de correspondencia, ¿qué tipo de relación tenemos? Para que tú mismo vayas identificando esta parte. Ahora bien, me llama mucho la atención que cuando tú empiezas a desarrollar el concepto de Estado, partes de Bobbio. Cuando tenemos autores que me parece que la definición clásica de Estado, que es la que propone Max Weber, me parece que es puntual para entender esta dinámica. ¿Por qué? Porque lo que dice Weber es el Estado es quien detenta el monopolio legítimo de la fuerza y del derecho. Y a mí me parece fundamental porque es precisamente el Estado quien tiene legítimamente la posibilidad de afrontar este tipo de factores reales de poder, ¿no? Entonces, yo ahí te invitaría como que puedas quizá retomar el caso, creo que te puede ayudar mucho más la definición de Weber. Y en ese sentido también, mira, a mí me gustó mucho tu presentación en la investigación, me parece que es relevante, vigente, que da mucho de qué hablar. Yo te invitaría a que continúes con la investigación. Y de manera teórica, me llama mucho la atención primero porque puedes hacer la discusión desde Weber y no sé si conozcas también, por ejemplo, la aportación que me parece bien interesante porque efectivamente si partimos de la definición teórica de Weber, eso no necesariamente en un mundo globalizado en el que nos encontramos. Y ahí hay un autor que se llama Carl Schmitt, que a mí me parece que también es fundamental porque él dice que pasamos a un Estado administrativo. ¿Qué significa? Que el Estado como organización política forma parte de eso, sigue siendo quien detenta la organización política, pero que se vuelve un agente administrativo en tanto las fuerzas de diversos actores. Pensemos grupos económicos, grupos del crimen organizado, etc., ¿no? Sociedad civil. Entonces, hay momentos en los que unos tienen más fuerza y otros, y entonces por eso el Estado se vuelve más bien como un agente administrativo. En ese sentido, yo también te invitaría, por ejemplo, a
leer un poco a Gerardo Ábalos, que él por eso propone el concepto de estatalidad, es decir, porque el Estado se va transformando. Entonces, justo partimos de Weber, pero no podemos encasillar ese tipo de investigaciones solamente con Weber, aunque nos es muy útil para la investigación. Y ahora, dicho esto, me parece que otra precisión que deberías de hacer, porque tú dices relación del crimen organizado y gobierno, hacer una diferencia entre Estado y gobierno, que no son los mismos. Teóricamente me parece que es importante que se pueda definir Estado de régimen, de sistema político y de gobierno, ¿no? Entonces, porque yo también coincido que de repente, al menos en la intervención, quizá en el escrito está mejor desarrollado, pero al menos en la exposición sí quedó como si fueran sinónimos, y me parece que como politólogos sí tenemos que tener como más cuidado con ese tipo. Me gustó mucho el cuadro que haces en términos a partir de la lectura de Sandra Ley y Guillermo Trejo, a quienes, por cierto, quiero invitar. Ay, sí, quiero invitar, porque vamos a llevar a Sandra Ley a Guamxochimilco para finales de noviembre, y entonces justo nos va a presentar parte de su investigación y creo que te podría servir bastante. Esta cuestión que haces, y es un poco la pregunta que tú le hacías, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene esto en términos de lo electoral? Y me parece que la tesis pues la plantea precisamente Sandra Ley y Guillermo Trejo cuando señala que realmente esta relación con el crimen organizado se da a nivel municipal. Y eso a mí me gustó mucho que lo retomes porque precisamente como buen politólogo empiezas a separar o a identificar los niveles de gobierno y empezar a mirar estas relaciones a partir de esto, ¿no? De los órdenes de gobierno. Te recomiendo también, hay un texto que no me acuerdo el autor, pero se llama La guerra contra el narcotráfico, una guerra perdida. Y ya el libro, desde el texto, bueno, desde el título, ya sentencia cosas bien importantes, que es un poco lo que tú planteas al final en tus conclusiones, ¿no? Y que creo que puede reforzar el marco histórico que tú nos presentas. Fíjate una diferencia bien interesante de cómo inicia o de cómo se desarrolla el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Por ejemplo, aquí en Colombia versus México, es que en Colombia, y eso lo encuentras en ese texto, en Colombia el crimen organizado se empieza a caminar de manera paralela al Estado. En México es diferente porque siempre camina de la mano del Estado. Que nos acordamos que es Abelardo Rodríguez, de esos que estuvieron en el Maximato y que nunca nadie se acuerda porque duraron 2 años o 1 año, y él fue el que empieza a bosquejar esta relación, pero fíjate cómo es desde los gobiernos postrevolucionarios. Y por supuesto termina evidenciando en este contexto que tú planteas, ¿no? De 2006, y que ahí se empieza a enmarcar mucho más. Y pues ya, solo diría eso, ¿no? Que quizá valdría la pena también, no sé, igual eso lo dejo a tu consideración, abordarlo también el concepto del narcotráfico a partir de los factores de poder real o poderes fácticos, me parece que también valdría la pena en términos conceptuales, pero muchas felicidades porque además creo que sí le puedes dar seguimiento a esta investigación, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, los aprecio mucho. Sí, justamente es una investigación que trato de, a veces como que llevando a cabo está un poquito más explicada. En el caso del que es el estado de Sinaloa, el periodo también se reduce de 2012 a 2018 y como que traté de abordar ahorita, digamos, lo general, pero me parece que todavía puedo seguir metiéndole un poco más, ¿no? Ahorita pues, con la de la maestría ya la he tenido que dejar desafortunadamente un poquito a un lado, pero sí trato de, a veces en mis tiempos libres seguir como que explorando, tratar de ver qué le faltó y justamente en este contexto aprecio mucho los comentarios, me llevo pues, varias notitas ya para poder pues, seguirle acomodando. Y cuando me preguntaban lo del apartado de cómo lo relaciono con lo electoral, justamente me parece que es un tema importante porque a final de cuentas se vuelve un agente importante en la toma de decisiones de la ciudadanía para ver cómo es que se desarrollan en estos contextos, ¿no? Justamente la violencia juega un rol importante para determinar quién va a ser el que represente
a la ciudadanía, ¿no? Me parece que ahí es por eso que ha existido y ha jugado un papel importante en estos cambios de gobierno, ¿no? México nunca había, bueno, empezando que México nunca había tenido un cambio de gobierno del PRI, ¿no? Y luego la apertura democrática que a lo mejor se torna en otro contexto. Después llega Calderón y me parece que en uno de esos contextos donde Calderón empieza a perder, o el PAN, su fuerza, justamente uno de los primeros problemas fue este contexto de violencia que se vive, ¿no? Y empieza a jugar en este apartado electoral, ¿no? Y con el PRI sigue lo mismo y después Morena ahora lleva esta batuta, ¿no? Y ahí ya podríamos a lo mejor entrar como que en otro tema, ¿no? Con López Obrador y que pudo pues guiar todavía el camino de su gobierno a que no se notara tanto estos aspectos, pero me parece que ya en este gobierno sí les va a cobrar factura importante, ¿no? En 2030. Entonces, ahí está ahí como que empiezo también igual a relacionar este tema. Yo le agradezco mucho al doctor Hugo Hernández, que nos pudo apoyar con sus comentarios, y por supuesto a Isaías por la participación en este 36º Congreso de Estudios Electorales. Les invitamos a seguir, a continuar con las mesas presenciales. Hoy es el día 2, todavía nos faltan 2 días de conferencias que puedan estar por acá, y les invitamos por supuesto a que se inscriban a las mesas de nuevas generaciones para hacer sus pininos en investigación. Y también les recuerdo que les vamos a enviar una encuesta de percepción para que nos platiquen cómo se la han pasado, cuál fue su experiencia aquí en el Congreso, ¿vale? Muchísimas gracias y gracias a la audiencia que nos escucha por YouTube. Hasta luego, bye.